Bon, no, 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 eres un hombre de luz y sombra, de Sí, ruido, no, de sonido. impresionante. Bon. No, qué homenaje al espectáculo de manera global y a los artesanos que imaginan espectáculos con esta película de una cierta manera, ¿no? Bueno, y se hizo la luz, y entonces finalmente es el cine, y la pirotecnia es como el cine, porque es el fuego. Entonces digo, sigo en lo mismo, evidentemente. Es una película que yo siento que está muy ligada a Miradas Múltiples, que es también un homenaje a la luz, de cierta manera, fotografía, pero aquí es algo efímero, ¿no? Es algo que se desaparece. De cierta manera, traicioné eso efímero porque lo dejé impreso, ¿no? Y era un poco el desafío también de esta película de tener, por un lado, la parte muy humana de los pirotécnicos, que son los grandes creadores que considero como artistas absolutos, pero sin duda alguna, y por otro lado, tener una experiencia de los sentidos, visual y emotiva, que pudiera ser similar, es obviamente diferente, que pudiera ser similar a la de un espectáculo pirotécnico en la gran pantalla del mundo, que es el cielo, ¿no? Entonces, bajamos, o sea, a la... Es una película que se tiene que ver sentado en primera fila para estar así. Pues sí, tal vez. Para recomponer la misma posición de admiración. No, o en IMAX, ¿no? Que estás en una posición un poquito similar, con una especie de cielo ficticio, ¿no? Pero la pantalla de cine es el segundo cielo, es la más grande después del cielo. Entonces, por eso ahí tiene que empezar, y es una película que pensé para el cine, porque el sonido también es una cosa que trabajé mucho y que me parece importante, y hay mucha emoción en la pirotecnia que viene de los sonidos. Los silencios que preceden una explosión o que siguen otra explosión, ese silencio que se instala en el cielo con un eco, es para mí una música que es fantástica, y hoy en día está muy de moda lo que son los piromusicales, que es la sincronía entre la música y la pirotecnia, y odio los piromusicales porque se pierde justamente la belleza musical de las explosiones, ¿no? Bueno, pues en la película pones hay una partitura musical súper impresionante, continua, no continua, pero casi, Sí. pero que hay una comunión absoluta. Entonces, ¿cómo se construyó esto? ¿Qué pistas diste al compositor, etcétera? Esas cosas. Esta película, Poetas del Cielo, es una coproducción entre México y Brasil, real, ¿no? ¿Solamente México y Brasil? Solamente México y Brasil. Simbólicamente es evidentemente, y siempre todas las serán, una producción con Francia, evidentemente, así no hay de otra, todas lo serán, ¿no? Pero es real, fue una producción con Brasil, y toda la postproducción de sonido se hizo en Brasil, y la música se hizo en Brasil. La música la hizo un músico que vive en Sao Paulo, que se llama Fabio Goes, y la mezcla se hizo en Río de Janeiro. Entonces fue muy agradable, aparte, trabajar de esa manera. Y con el músico el trabajo empezó, yo creo que unos 7 meses antes de que fuéramos a mezclar, 8 meses antes. Evidentemente lo que quería es que fuera una música que no tuviera consonancias locales, ¿no? Que no fuera Japón, sí, la música japonesa, México, la música, o sea, y algo que pudiera, porque el documental desde el principio se planteaba, o lo planteaba, como un viaje en el que pudiéramos pasar muy rápidamente de un lugar al otro una vez que los personajes estaban instalados, y por eso yo no le pongo nombre a los personajes que intervienen nunca en las películas, porque siento que eso invade un poco, y da igual. Siempre es una discusión que he tenido, ya cada vez la tengo menos porque digo, así es, pero me dicen, es que es importante que sepamos quién es el que está hablando. Y a mí me parece más importante lo que dice que sepamos quién es, y después sí está bien saber quién final, es, ¿no? Sí, al final queremos aplaudir. Claro, y se les aplaude todavía con más fuerza y decimos, este tipo se merece ese aplauso, o no. Pero cuando están hablando, da igual quién es, nadie los conoce. Sí, no. Entonces, yo creo que se les rinde más respeto si dejamos una imagen limpia,
simplemente con sus palabras y con lo que digan en esas conversaciones que yo tuve con ellos, conversaciones que eran hechas también de muchos silencios. Parte de la complicidad que tuve con muchos de ellos, y es algo que empecé un poco a explorar, porque yo no me considero como tú, que tienes esa facilidad para hablar con... No te hagas, digo, o sea, se te da bastante bien. No, y de verdad, los silencios para mí son muy importantes en esa relación que se instala durante mucho tiempo con estos personajes, ¿no? Una cercanía real. Una cercanía real que inclusive va ligada también con el silencio de la imagen, porque muchas veces la cámara está allí en el piso, y eso es lo que es lo que genera una complicidad con la gente que tú escoges, que finalmente es un casting muy subjetivo siempre, que obedece a razones, pues no de importancia, sino de cómo te sientes con una persona y cómo crees que esa persona va a poderte acompañar y va a ser parte de ese coral de los demás personajes que hacen que un documental o una ficción, inclusive, porque siento que es el mismo trabajo al escoger a esas personas, hacen que después se pueda contar una historia. Y aquí en realidad no es una historia, son momentos, son emociones, entonces es por un lado... Y son obras. Son obras poderosísimas y fantásticas, los de la pirotecnia. Me vi.